La historia comienza cuando un hombre muere por exceso de trabajo y reencarna en el cuerpo de un niño de apenas 2 años, dentro de una familia noble. Su nombre será Van Neilfertio, quien conserva los recuerdos de su vida pasada, lo que sorprende a todos, pues ese niño hablaba con normalidad y demostró una inteligencia muy superior a la de cualquier niño de su edad. Su padre, el marqués, queda impresionado y deposita grandes esperanzas en él, convencido de que en el futuro se convertirá en un poderoso mago. A medida que crece, Van descubre que en ese mundo la magia determina el prestigio de una persona. Mientras estudia la historia y las costumbres del reino, también recibe un entrenamiento extremadamente duro, aprender a leer y escribir en muy poco tiempo, y más adelante comienza un intenso entrenamiento con la espada, convirtiéndose rápidamente en un auténtico niño prodigio gracias a la experiencia que conserva de su vida anterior. Sin embargo, lo que más lo diferencia del resto de los nobles es su forma de tratar a las personas. Durante una visita al mercado, presencia como un hombre intenta vender a su propio hijo como esclavo por no poder mantenerlo. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Van compra al niño llamado Kamshin y le ofrece quedarse a su lado. Aunque legalmente pasa a ser su esclavo, Van siempre lo trata con respeto y ambos desarrollan una relación de confianza mientras viven en la mansión. Finalmente llega el esperado examen de afinidad mágica. Toda la familia de Van espera que despierte uno de los 4 grandes elementos, pero el resultado termina siendo un completo desastre. Van solo posee afinidad con la magia de producción, considerada la más inútil del reino, provocando la decepción de su padre, quien decide enviarlo a gobernar una pequeña aldea fronteriza prácticamente olvidada por todos. Aunque para cualquiera sería un castigo, Van lo toma como una oportunidad para empezar de nuevo, con la idea de construir una vida tranquila y desarrollar ese territorio a su manera. Finalmente emprende el viaje acompañado por Kamshin, su fiel sirvienta y los maestros que deciden seguir entrenándolo. Así comienza una etapa nueva llena de desafíos, donde intentará demostrar que incluso la magia considerada más débil puede cambiar el destino de todo un reino. Mientras viaja hacia la aldea que ahora gobernará, Van aprovecha el camino para probar su magia de producción. Sin embargo, el viaje da un giro inesperado cuando descubre que el pueblo está siendo atacado por una gran banda de bandidos. Aunque los aventureros contratados solo debían escoltarlo, Van decide arriesgar su propia vida para proteger a sus futuros súbditos. Su valentía termina inspirando a todos, quienes deciden luchar a su lado. Gracias a la estrategia del mayordomo Esparta y a la fuerza del subcomandante Dee, el grupo logra derrotar a los bandidos sin sufrir bajas. Durante el combate, Van incluso logró salvar la vida de una aventurera, ganándose el respeto de todos. Después de la batalla, Van conoce a los habitantes de la aldea y descubre que llevan años viviendo en el abandono, soportando constantes ataques debido a la falta de protección del reino. En lugar de lamentarse, presenta un plan para cambiar el futuro del lugar, reducir temporalmente los impuestos, reforzar las defensas y convertir la aldea en un territorio próspero capaz de mantenerse por sí mismo. Con ayuda de sus hombres, levantan una muralla provisional y comienzan los primeros trabajos de construcción. Más adelante, Van vuelve a experimentar con su magia de producción y consigue crear un material mucho más resistente de lo normal, sorprendiendo incluso a los aventureros más experimentados. Al darse cuenta de que su habilidad tiene un enorme potencial, fabrica varias armas y herramientas con gran facilidad. Finalmente comprende que antes de seguir fortaleciendo la aldea, debe mejorar las condiciones de vida de todos, por lo que utiliza su magia para construir una enorme mansión en muy poco tiempo. La impresionante obra deja a todos sin palabras y demuestra que la supuesta magia más débil podría convertirse en la clave para transformar por completo el futuro de su nuevo territorio. Tras demostrar el potencial de su magia de producción, Van comprende que aún le gustaría poseer magia ofensiva para proteger personalmente a sus súbditos. Sin embargo, quienes lo rodean le hacen ver que un buen señor no solo destaca por su fuerza, sino por mejorar la vida de su pueblo. Convencido de ello, Van promete construir viviendas para todos los aldeanos y comienza una enorme reconstrucción del pueblo. Diseña calles amplias, levanta casas iguales para evitar diferencias entre los habitantes e incluso construye un baño público, mejorando por completo la calidad de vida de la aldea. Una vez terminadas las viviendas, el siguiente objetivo es asegurar el suministro de agua. Con la ayuda de todos, desvían el curso de un río hasta la aldea y además construyen un gran lago que servirá como reserva para épocas de sequía. Poco después, Van continúa
continúa reforzando las murallas hasta convertir el pequeño pueblo en una auténtica fortaleza capaz de resistir cualquier ataque de simples bandidos. Y mientras buscan la forma de generar ingresos para el territorio, unos aventureros encuentran minerales muy valiosos cerca de las montañas. Van utiliza su magia para refinarlos y fabrica espadas de una calidad excepcional, sorprendiendo a todos. Al mismo tiempo, descubren indicios de que podría existir una mazmorra oculta en los alrededores, un hallazgo que convertiría a la aldea en un lugar de enorme importancia. Sin embargo, deciden mantener el secreto hasta que el territorio sea lo bastante fuerte para proteger ese valioso descubrimiento. Justo cuando todo comienza a marchar según lo planeado, un aldeano llega con una alarmante noticia. Un grupo de lagartos acorazados se dirige directamente hacia la aldea. Van ordena cerrar las puertas y poner a salvo a todos los habitantes. Aunque el miedo se apodera del pueblo, les recuerda que esa es su oportunidad para defender el hogar que juntos han construido, preparándose así para una nueva y peligrosa batalla. Y ante la inminente llegada de los lagartos acorazados, Van organiza la defensa de la aldea y pide a todos los habitantes que colaboren. Mientras el subcomandante Dee toma el mando de la muralla, Van dirige la batalla desde el interior. Al descubrir que las bestias poseen una coraza casi impenetrable, ordena utilizar las enormes ballestas con flechas que él había fabricado. Contra todo pronóstico, los proyectiles atraviesan la armadura de los monstruos y eliminan a las primeras oleadas. Pero cuando se quedan sin flechas de hierro, Van apuesta por una flecha de madera creada con su magia, y aunque nadie confía en esa idea, vuelven a funcionar a la perfección y consigue acabar con todos los enemigos sin sufrir ni una sola baja. Tras la victoria, toda la aldea celebra con un gran festival aprovechando la enorme cantidad de carne obtenida de los monstruos. Además, los aventureros quedan impresionados al descubrir que las armas y herramientas que utilizaron fueron creadas por Van. Sin embargo, la alegría dura poco cuando descubren que las ganancias por vender los materiales serán enormes y que gran parte deberá entregarse como impuestos al marqués. Pero para evitar que su padre descubra el verdadero potencial de la aldea y lo aparte de ella, Van decide atribuir los méritos a su hermano mayor. Poco después, llegan unos comerciantes quienes compran todos los materiales de los lagartos y quedan fascinados con las armas fabricadas por Van. Aprovechando la oportunidad, el joven les propone abrir una tienda permanente en la aldea para impulsar el comercio y utilizando su magia de producción, les construye el local en cuestión de segundos. Mientras tanto, comienza a planear una ciudad mucho más grande y diseña una fortaleza con forma de estrella para fortalecer aún más las defensas del territorio. Más adelante, la aldea recibe la visita de una emisaria del condado de Ferdinand y de la joven Arut. Al principio creen que Van está levantando una base militar por órdenes de su padre, pero él les demuestra que todo lo construido ha sido gracias a su magia de producción. Sorprendidas por su increíble habilidad, revelan que en realidad habían considerado un posible compromiso entre Van y Arut para fortalecer las relaciones entre ambos territorios. Sin embargo, Van deja en claro que no busca conflictos ni piensa en casarse por el momento. Aún así, su amabilidad y la forma en que trata a Arut hacen que ambos comiencen a llevarse muy bien, dejando abierta la posibilidad de que su relación pueda crecer en el futuro. Tiempo después, Van es despertado por una emergencia en el lago y descubre que una misteriosa raza de seres acuáticos ha aparecido en el lugar. Tras ofrecerles comida, consigue ganarse su confianza y conoce a su líder, quien le agradece por haber derrotado a los lagartos acorazados, los cuales habían invadido su territorio, y como muestra de gratitud, intenta comprometer a Van con su hija Lara Priora para sellar una alianza entre ambos pueblos. Sin embargo, Van rechaza amablemente la propuesta y les asegura que protegerá a su clan sin necesidad de un matrimonio. Convencidos por sus palabras, los acuáticos deciden establecerse cerca de la aldea y colaboran en el mantenimiento del sistema de desagües, fortaleciendo aún más la relación entre ambos grupos. Poco después, Panamera y Arut regresan a la aldea, pero la situación se vuelve bastante incómoda cuando Lara Priora insiste en llamar a Van su esposo, y para aclarar el malentendido, el padre de la joven propone un duelo por equipos. Si el clan acuático gana, Van deberá aceptar el compromiso. La competencia se desarrolla en 3 pruebas muy peculiares. Primero disputan un intenso partido de voleibol, donde el clan acuático se lleva la victoria. Después llega una carrera de natación, en la que el equipo de Van consigue igualar el marcador, gracias al gran esfuerzo de sus compañeros. Finalmente, la última prueba consiste en una curiosa
prestigiosa competencia de comer raspados de hielo, y con la ayuda de Arut, Van logra ganar el desafío, aunque el padre de Lara Priora sigue llamándolo yerno, dejando claro que no piensa rendirse tan fácilmente. Tras los acontecimientos, Arut comienza a abrir su corazón y le revela a Panamera que durante toda su vida fue despreciada por su familia debido a que su magia de marionetas era considerada indigna entre la nobleza. Sin embargo, después de conocer a Van y ver cómo convirtió una magia supuestamente inútil en la clave para transformar una aldea entera, recupera la confianza en sí misma y decide esforzarse para cambiar su propio destino. Mientras tanto, Van continúa organizando el desarrollo de la aldea junto a sus habitantes, sin imaginar que una nueva amenaza ya se acerca desde las afueras del territorio. 2 semanas después, la aldea de Van ha cambiado por completo. Sus nuevas murallas están totalmente reforzadas y equipadas con más de un centenar de balistas mejoradas, lo que deja impresionada a Panamera por el enorme avance del territorio. Y tras comprobar el poder destructivo de las armas y la calidad de las espadas fabricadas por Van, intenta comprárselas. Aunque él se niega a vender las balistas, acepta entregarle una a cambio de un favor que cobrará en el futuro. Sin embargo, la tranquilidad termina cuando un grupo de aventureros llega huyendo de un enorme dragón del bosque. Van organiza rápidamente la defensa de la aldea y con la ayuda de Panamera prepara una estrategia para aprovechar las balistas. A pesar de que el dragón logra atravesar las murallas y demuestra una fuerza muy superior a la de cualquier enemigo anterior, Esparta, Dee y el resto de los combatientes consigue ganar el tiempo suficiente para ejecutar el plan. Panamera inmoviliza a la bestia con su poderosa magia de fuego y aprovechando la oportunidad, las balistas perforan su cuerpo. Finalmente, Dee termina rematando al dragón de un solo golpe, logrando una victoria perfecta sin que la aldea sufra ninguna baja. Tras la batalla, se celebra una ceremonia para reconocer a los héroes del combate, y Dee recibe el título de matadragones. Esparta es elogiado por su excepcional magia y Van es reconocido por su brillante liderazgo, su capacidad estratégica y el extraordinario uso que hace de su magia de producción para fortalecer la aldea. Todos coinciden en que, gracias a sus decisiones, fue posible derrotar a un enemigo que habría destruido cualquier otra población. Conmovida por todo lo que ha presenciado, Panamera recuerda el largo camino que recorrió para convertirse en viscondesa y cómo, al conocer a Van, comprendió que era muy diferente al resto de los nobles. Convencida de su potencial, anuncia públicamente una alianza entre su territorio y el de Van, prometiendo apoyarlo frente a cualquier amenaza. Van entiende que esta alianza fortalecerá el futuro de su aldea y acepta con mucho gusto, dando un paso decisivo para convertir su pequeño dominio en una ciudad cada vez más próspera e influyente. Tras derrotar al dragón, Van y Esparta deciden que es el momento de hacer crecer la aldea, atrayendo nuevos habitantes, a lo que poco después llegan comerciantes para comprar los materiales del dragón, pero intentan estafarlos ofreciendo mucho menos de su verdadero valor. Bell y Rango se niegan a participar en el engaño, ganándose el respeto de Van, quien les propone crear su propia compañía comercial con el apoyo de Panamera. Más tarde, esta termina convenciendo a Van de revelar que él fue quien derrotó al dragón para conseguir un título nobiliario. Mientras Bell y Rango parten rumbo a la capital para vender los materiales, vemos que la compañía Mari intenta sabotearlos, pero Van construye un nuevo carruaje y arruina por completo sus planes. De ahí vemos que Panamera se reúne con el rey y le cuenta todas las hazañas de Van, cómo defendió la aldea, cómo levantó las murallas con su magia de producción y terminó derrotando al dragón. Impresionado, el rey le concede el título de varón. Con su nuevo prestigio, Van continuó desarrollando la aldea, construye enormes torres y la convierte oficialmente en una ciudad llamada Banton. Poco después, llegan cientos de aldeanos que huyen de los abusos y los altos impuestos de otro territorio, a lo que Van decide recibirlos, les ofrece casas, comida y trabajo para que puedan empezar una nueva vida. Es así que la ciudad celebra la llegada de sus nuevos habitantes con una gran fiesta, mientras Van anuncia que pronto abrirán una compañía comercial para seguir impulsando el crecimiento de Banton. Aunque la ciudad ya ha dado un paso enorme, Van sabe que esto solo es el comienzo de su gran sueño, convertirla en una metrópolis con 10.000 habitantes. Tiempo después, la antigua aldea se ha convertido en una próspera ciudad donde conviven distintas razas. Sin embargo, la tranquilidad termina cuando el grupo de Orso descubre la entrada a una mazmorra. Aunque era justo lo que Van quería evitar, no tiene más opción que informar el hallazgo a la capital. Sara es el encargado de llevar el informe y antes de partir, Van le entrega una espada de mitrillo. Sin embargo, durante el viaje, termina rescatando a una joven de un grupo de orcos
orcos, y al conocer la historia de la chica, la invita a mudarse a la ciudad de Van para comenzar una nueva vida, a lo que ella acepta. Mientras tanto, Van planea construir un pequeño pueblo cerca de la mazmorra para recibir a los futuros aventureros. También decide crear una nueva orden de caballeros, aunque Sparda se adelanta y recluta a la mayoría de los candidatos. Poco después, llegan numerosos aventureros atraídos por la noticia de la mazmorra, pero al descubrir las enormes murallas y conocer al joven varón Van, todos quedan impresionados y comienzan a respetarlo. Los aventureros le piden construir una base cerca de la mazmorra. Convencido de que rechazarán sus condiciones, Van pone una larga lista de exigencias, pero para su sorpresa aceptan todas. Sin más remedio, viaja hasta el lugar y al ver el peligroso acceso decide construir un puente seguro y una enorme base de 4 pisos con almacén, comedor, dormitorios y todas las comodidades necesarias para los exploradores. Y antes de regresar, el grupo descubre un valioso yacimiento de mitrillo. Sin embargo, la alegría de Van dura poco, pues al volver a la ciudad encuentra a Sparda esperándolo, pues este no lo dejaba salir a situaciones peligrosas. Y vemos que ni las excusas de sus compañeros logran salvar a Van de ser arrastrado por Sparda mientras suplica que le perdonen la vida. Un tiempo después, la ciudad de Van sigue prosperando y todos sus habitantes viven felices. Y un día mientras pasea con Arut, Van le pregunta qué quiere hacer con su futuro. Muy avergonzada, ella termina confesándole que le gustaría casarse con él, dejando a Van completamente sorprendido. Poco después, Bell y Rango regresan de la capital con excelentes noticias. Su empresa ya fue fundada oficialmente y le entregan a Van las ganancias de la venta de los materiales del dragón. Además, le obsequian una ballesta automática que despierta el interés de Van, quien intenta replicarla para mejorar las defensas de la ciudad. Mientras trabajan juntos, Arut le revela que posee magia de marionetas, una habilidad considerada inútil por la nobleza. Sin embargo, Van la anima a sentirse orgullosa de su poder y le propone usarlo para entretener a los habitantes. Esa misma noche, Arut ofrece un espectáculo con una muñeca que deja a todos maravillados. Lo que antes era una magia despreciada termina siendo ovacionada por toda la ciudad, haciendo que Arut recupere la confianza en sí misma. Al día siguiente, Panamera regresa acompañada nada más y nada menos que del rey y del primer ministro. El rey oficializa el nombramiento de Van como varón y decide inspeccionar personalmente la ciudad, también inspeccionar la mazmorra de la que tanto ha escuchado hablar. Durante el recorrido, Van les muestra sus balistas, las murallas y las innovadoras defensas de la ciudad, dejando al rey completamente impresionado. Sin embargo, la mayor sorpresa llega cuando demuestra que todas esas construcciones fueron creadas gracias a su magia de producción en apenas unos meses. Más tarde visitan el lago, donde el rey conoce a las criaturas marinas y presencia otra increíble demostración de la habilidad de Van para construir enormes estructuras en cuestión de minutos. Como muestra de amistad, el líder de las criaturas acuáticas le entrega un valioso trozo de oricalco, el legendario metal de los dioses. Para sorpresa de todos, Van lo transforma instantáneamente en una espada, revelando una habilidad que ni el rey podía creer. Finalmente, el rey acepta la petición de Van de permanecer para siempre al frente de su ciudad, reconociendo su deseo de convertir ese lugar en un lugar seguro para todos sus habitantes. Pero justo cuando todo parecía terminar en calma, desde una de las torres anuncian una terrible noticia. Un enorme dragón se dirige directamente hacia la ciudad. Sin perder un segundo, Van moviliza a todos para prepararse para la batalla, mientras el gigantesco monstruo aparece sobrevolando el cielo. Es ahí que nos enteramos que la guerra entre Scuderia y Yelineta está a punto de comenzar, pues es ahí que descubren que la amenaza en el cielo no es un dragón, sino un Giverno, una criatura que solo los poderosos hechiceros pueden controlar. Al sospechar que Yelineta prepara una invasión, el rey ordena prepararse para la batalla y Van decide utilizar su nuevo prototipo de arma. Mientras tanto, el octavo príncipe de Yelineta lidera un ataque contra la aldea de Van, creyendo que será una victoria fácil. Sin embargo, al llegar descubre una enorme muralla protegiendo el lugar y cuando intenta destruirla, Van aparece y revela que conoce sus intenciones. Convencido de que su Giverno acabará con la aldea, el príncipe ordena atacar, pero Panamera demuestra el poder de sus nuevas armas creadas por Van, destruyendo finalmente a los enemigos. Al ver la diferencia de poder, los caballeros se rinden, aunque el príncipe se niega a aceptar la derrota. Pero durante el interrogatorio, este revela que Yelineta llevaba años planeando una invasión y que otro ejército ya estaba atacando la ciudad fortificada de Scuderia.
Scudetto. Al enterarse, el rey le pide ayuda a Van para defenderla. Aunque Van no quiere abandonar su aldea, acepta participar en la guerra y reúne a sus aliados, caballeros y aventureros para marchar hacia Scudetto. Antes de partir, les recuerda que su prioridad es regresar todos con vida. Cuando llegan a la ciudad, descubren que la situación es crítica. Las murallas han sido destruidas y los enemigos avanzan rápidamente, pero una armadura creada por Van y controlada por Arut aparece en el campo de batalla, derrotando varios guibernos y dando tiempo a los soldados para retirarse. Van y su grupo se quedan atrás para proteger la retirada, pero cuando logran ganar suficiente tiempo, él ordena escapar. Aunque sus compañeros creen que pueden ganar, Van les recuerda que una victoria no vale si pierden sus vidas. Después de la batalla, todos descubren la verdad sobre el poder de Van y sus inventos. Incluso su familia comienza a reconocer sus increíbles logros. Esa noche, Van decide que la guerra aún no ha terminado y crea un nuevo plan: construir catapultas dentro de Scudetto para recuperar la ciudad y detener la invasión de Yelineta. Al día siguiente, Van y sus compañeros llegan a una ciudad cercana a Scudetto, donde el ejército de Scuderia se está reorganizando tras la derrota. Allí se encuentra con su padre, quien no puede creer que haya derrotado a un dragón. Aunque Van explica que lo hizo con sus balistas, nadie logra imaginar que sus armas puedan atravesar las escamas de una criatura así. Después, Van se reúne con el rey y los nobles para planear la recuperación de Scudetto. Ellos explican que el mayor problema son los guibernos y las esferas negras de Yelineta, ya que esas armas fueron las responsables de la rápida caída de la ciudad. Cuando le piden una estrategia, Van sorprende a todos al decir que sus nuevas armas podrían cambiar la batalla. Aunque algunos nobles dudan de él, Van demuestra su capacidad creando nuevas balistas capaces de atacar a los guibernos. Y antes de la batalla, Van organiza a sus aliados y les recuerda que lo más importante es sobrevivir. Finalmente comienza el ataque para recuperar Scudetto. Mientras el ejército avanza, los soldados enemigos intentan detenerlos con flechas y magia, pero los escudos creados por Van logran protegerlos. Los aliados consiguen entrar a la ciudad y derrotan a los soldados enemigos. Sin embargo, cuando los guibernos aparecen, parece que Yelineta tiene la victoria asegurada, pero Van activa sus nuevas catapultas y destruye a la mayoría de las criaturas voladoras. Con la ayuda de sus compañeros, logran derrotar al último guiberno y eliminan la principal fuerza enemiga. Después de recuperar Scudetto, vemos que descubren que Yelineta todavía planea nuevos ataques contra otros territorios, incluyendo el condado de Ferdinand, el hogar de Arut, la cual, al descubrir que su condado está siendo atacado, decide regresar para proteger su hogar. Aunque Van quiere acompañarla, ella le explica que debe resolver el problema de su familia por sí misma. Aún así, Van le asigna una escolta y al llegar al lugar, encuentran el condado destruido por los ataques de Yelineta. Arut, preocupada por su madre, decide luchar, aunque todavía tiene miedo y poca experiencia. Vemos que los enemigos quieren tener la victoria asegurada, pero la caballera plateada, controlada por Arut, aparece y comienza a derrotarlos. Con la ayuda de sus compañeros, Arut enfrenta al ejército enemigo y demuestra el verdadero poder de su magia de marionetas, una habilidad que antes era despreciada por la nobleza. Incluso cuando aparecen los guibernos, ella no se rinde y logra derrotarlos usando todo su poder. Gracias a su esfuerzo, el condado de Ferdinand es salvado y su padre finalmente reconoce que cometieron un error al rechazarla. Después de regresar con Van, Arut todavía duda de sus habilidades, pero él le recuerda que hizo un gran trabajo y que está orgulloso de ella. Sus palabras le terminan devolviendo la confianza, y luego vemos que con el paso del tiempo, la aldea de Van sigue creciendo hasta convertirse en un lugar próspero donde todos viven felices. Y al recordar todo lo que ha vivido, Van comprende que aquel lugar al que fue enviado terminó convirtiéndose en su verdadero hogar. Finalmente, mientras sus amigos continúan apoyándolo y entrenándolo, decide seguir creando un lugar donde todos puedan vivir tranquilos y disfrutar de la vida. Y es así como llegamos al final de esta increíble historia. Si disfrutaron de este resumen, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más historias de anime como esta. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo resumen.